Tecnología en construcción 3, clase 8, costos y presupuestos. Bueno, en esta tarde vamos a hablar sobre las consideraciones para elaborar un presupuesto. Es necesario estudiar y analizar al mínimo todos los factores que intervienen en el desarrollo de una construcción, como ya hemos visto en clases anteriores. La localización del proyecto puede afectar los precios del transporte, por ejemplo. La accesibilidad afecta también la selección de las tecnologías constructivas y el acceso también a los trabajadores de la construcción. Algunos factores de riesgo implícitos pueden verse afectados también en los tiempos de ejecución, abastecimiento de materiales y su procedencia. Los suministros también pueden afectar la dificultad en ellos a los subcontratos que tengamos, o sea, pueden encarecerlos, la calidad de la mano de obra y su procedencia. Afecta también la calidad y el precio, el tamaño del terreno y las posibilidades de acopio. Hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, yo lo había dicho a Cisneros en las otras clases, que la compra del cemento es uno de los materiales que no se puede hacer desde el inicio, puesto que con las humedades, los porcentajes de humedades en la ciudad o depende de dónde estemos trabajando, pueden comenzar procesos de fraguado y el material se me puede dañar, que puede redundar en que el cemento se endurezca. Estudio de planos, especificaciones técnicas es muy importante, el conocimiento al detalle de las bases de una licitación o los términos de referencia de algún proyecto en específico, el conocimiento de las regulaciones gubernamentales y los tipos de pruebas de materiales a ensayar para el control de la calidad. Todo esto interviene en la elaboración de un presupuesto. Bien, las consideraciones para elaborar costo directo. Las cantidades de obra como parte vital para el desarrollo de los trabajos de construcción deben ser calculados de acuerdo a como están indicados en plano y especificaciones técnicas. Debe contar con la descripción del elemento, claramente definidos y completos según los elementos calculados y detallados en los planos, dimensiones del elemento según los esquemas o los planos, referenciar los elementos calculados, ejes, nomenclatura, por ejemplo, viga B1 del eje del 1 al 4, o sea, entre más referenciado esté la descripción de un elemento, de algún rubro dentro de un presupuesto, más ordenado y más se puede entender. La memoria de cálculo, las unidades de volumen de obra, entre ellas las longitudes, las superficies, los volúmenes, las unidades y pueden haber sumas globales. Estas son algunas de las unidades presupuestarias. Con esto nos encontramos que son unidades dimensionales. Longitud, superficie, volumen, unidad y o suma global, que estamos hablando de un elemento cuyo detalle puede anexarse por aparte porque es más largo y ya solo se considera la sumatoria global del elemento. Bien, iremos viendo ejemplos. Consideraciones para costo unitario. Por ejemplo, aquí veremos que habíamos dicho en las clases anteriores que los componentes del costo unitario son materiales, talento humano o mano de obra, y herramientas y equipos. Las consideraciones para contabilizar materiales en los unitarios. Los precios de los materiales se establecen teniendo en cuenta el costo del material en almacén y tomando en cuenta transporte de carga y descarga en la obra, algunas pérdidas no por malas praxis, sino por la dificultad que implica la colocación del material o la mezcla del material en la obra. La información sobre los precios de los materiales puede obtenerse de publicaciones especializadas o simplemente a través de cotizaciones. Para ello, muchas empresas tienen un departamento de unidad de compras, que es un equipo que verifica los inventarios en bodegas, que también verifica los precios en el mercado, un arancel de materiales en la empresa que genere costos competitivos ya para la empresa, para los clientes. Elaborar una lista de todos los materiales. Bueno, en caso de las mezclas, por ejemplo, de los concretos, si no es el caso de que se compre premezclado, pues esto responde a una dosificación que está directamente relacionada con dos aspectos, la trabajabilidad y la resistencia. O sea, estamos hablando de materiales de construcción que conllevan transformaciones, pueden ser in situ o puede ser previamente en algún banco de trabajo, o sea que no se puede generalizar un simple listado. Esto corresponde a detalles constructivos y a especificaciones técnicas. Bien, en el caso de los materiales, los factores con los que nos encontramos pueden ser debido a, como dijimos, dependiendo de la tecnología constructiva, así también tendremos ciertos desperdicios. Si
Estamos hablando de construcción industrializada, donde todo se prefabrica en condiciones controladas de alta calidad, de control de la calidad, el desperdicio se minimiza. Incluso puede evitarse, debe evitarse el desperdicio. Pero si estamos hablando de muros de mampostería, todo fabricado in situ, inclusive el mismo concreto, puedo tener la mejor tecnología de fabricado, pero a la hora de colocación ya me veo en la necesidad de estimar desperdicios. Bueno, ¿qué desperdicios son estos? Estamos hablando de concretos manuales o construcción con mampostería, hablamos de desperdicios a razón de entre 5 y 10%, dependiendo del elemento donde se esté ubicando el material. Por ejemplo, no es lo mismo el desperdicio de los concretos vaciados en las fundaciones, que es un vertido hacia una zanja, en contraste con concretos que puedan estar encofrados en un entrepiso. Ahí tendremos mayores desperdicios, aquellos concretos que están sometidos a flexión, aquellos concretos aéreos, por ejemplo, vigas al aire o losas. Son pequeños indicadores derivados de la praxis, son datos pragmáticos que podrían ayudarnos a estimar porcentajes de desperdicio. No es lo mismo el desperdicio que genera el ladrillo artesanal, el ladrillo de arcilla cocida, el de barro, a el ladrillo moldeado al vacío que está fabricado con un proceso más industrializado, que es menos frágil, que por sus dimensiones o por sus resistencias son menos frágiles, y aquellos que son verdaderamente frágiles, que hay que tener mucho cuidado porque se astillan o se deterioran o se rajan y ya no sirven para ser colocados en la obra. Bueno, tenemos también materiales muy pequeños, como el caso de los clavos, que incluso los venden por peso, y tenemos altos porcentajes de desperdicio. Hay materiales que no tienen desperdicio, como el acero de refuerzo. Yo corto una varilla y me sobra un metro de varilla, aquello me puede servir después a mí para la elaboración de un estribo o para complementar algún empalme o traslape. Aquí el porcentaje, si no se tiene el detallado estructural, podemos asumir un 15% adicional de acero de refuerzo en concepto de empalmes, anclajes y traslapes. Para efecto didáctico en esta asignatura, las longitudes totales de acero de refuerzo deberían de surgir de la lectura de los planos. En el caso de la mano de obra, aquí voy a citar al maestro Caneses con una metodología de estimación del factor para considerar prestaciones salariales de ley en los trabajos de carácter temporal en la obra, que estamos hablando de la mano de obra calificada, todo aquel obrero que domina un oficio o una herramienta. Por ejemplo, fontanero, electricista, albañil, armador, carpintero, pintor, etc. Bien, este personal estará dentro de la obra en la duración de la obra, justo en el momento en que le toque, según que el programa de obras. Pues esta gente tiene derecho a ganar sus prestaciones y por tanto obtendremos un factor que incrementará el costo de la mano de obra que surge del contrato colectivo, el auto arbitral, el salario lo multiplico por 365 días, la cuota que es el salario por un 19%, vacaciones aguinaldo por un 14%, y el seguro, ¿verdad? Que si trabajamos con factor o trabajamos con un valor por mes. Entonces, aquí sumo todo esto, pues esto es lo que divido aquí que tengo entre los días laborales, y es que son los 365 menos los días no laborales, o sea, 5.900 entre los 268, que es esta resta, me da este valor. Si este lo divido entre este, pues ya tengo un factor del 80% adicional. Bien. Si voy a herramientas, aquí hay que considerar que puedo ser propietario de las herramientas como empresa o puedo arrendar. Si soy propietaria, voy a sumar un costo de depreciación de mis herramientas, pero hay de herramientas a herramientas. Yo puedo tener equipos mecanizados complejos como un Bobcat, como una concretera, como una, veamos qué más. Puedo ser dueña de los andamios, puedo ser dueña de los encofrados si estoy trabajando con muros de concreto armado. Bueno, dependiendo de los equipos, así también la durabilidad de los equipos y así la vida útil de los equipos. Entre más vida útil tenga, un menor costo de depreciación. Entre menos dure, pues la depreciación es mayor. Y hay equipo, por ejemplo, carretillas, picos, palas, que tal vez solo me duren el tiempo que dure la obra. Se incluyen depreciaciones. Para esto, para depreciar un equipo, hay que saber el valor del equipo, ¿verdad? Entonces, si yo voy a arrendar, no tengo por qué depreciar, porque pongo el costo de arrendamiento. Ya está depreciando la empresa que me lo alquila. El costo de operación y el costo, si es el caso, el costo por alquiler. Veamos algunos ejemplos. Si tengo herramientas de trabajo, por ejemplo, para el personal auxiliares en campo,
Generalmente este equipo lo puedo comprar como constructora. Tal vez no me conviene alquilarlo porque quién me va a alquilar una carretilla, pero la compro, no es muy caro este equipo, no es mecanizado, no consume energía, pero la duración de este equipo se me va a ir en la hora. Por lo tanto, aquí multiplico por 1 y pongo el valor del costo de los equipos comprados en ferretería o en suministros. Pero equipos mecanizados, si yo soy propietaria, puedo multiplicar por un factor de depreciación del 20 al 50%. Si estos equipos son subarrendados, el factor es 1, significa que mantengo el precio. Estos factores multiplican el valor, el costo de los equipos. Por lo tanto, yo tengo que también investigar estos costos. Entonces, siempre, si son equipos alquilados, ponemos aquí el 1, pero si soy propietaria, lo voy a depreciar. O sea que lo que voy a es a cobrarle. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que si el equipo vale 100 y lo multiplico por 0.7, le estoy cobrando nada más el 70% del valor. He depreciado un 30%. Eso es depreciación. Bien, estos factores, ¿dónde se ubican? En nuestra herramienta, en el instrumento que ya habíamos hablado en otras clases para el cálculo de costos unitarios. Habíamos dicho que algunas empresas tienen bases de datos y trabajan, por ejemplo, el sistema BIM, trabaja con bases de datos y software como tipo Revit, que lo que voy haciendo es modelando y cada elemento vinculado con mi base de datos ya tiene datos. O sea, por ejemplo, un metro cúbico de viga, ya sabemos que contempla determinada cantidad de materiales. Es el fundamento de todas esas bases de datos, de todos esos programas, siempre hay que conocerlos. Entonces, se originan acá. Una ficha de costo unitario conlleva material, mano de obra y herramientas. Conlleva las cantidades, los precios de cotización y los factores. Hemos dicho que para materiales son los factores que pueden ser de desperdicio, para mano de obra son factores que contemplan las prestaciones de ley en personal temporal, de carácter temporal. Y las herramientas pueden ser costos de depreciación. Pues estos tres costos se suman si se analiza una unidad o se analiza una muestra. Este costo se divide entre esa muestra y ya tengo el valor de la unidad dimensional. ¿Qué unidad? Unidad de longitud, unidad de superficie, unidad de volumen, la unidad cada una o que puede ser el caso de la suma global. Hemos dejado hasta aquí los costos directos. Ahora el punto 4 nos hablará de los costos indirectos e iremos viendo algunos instrumentos para ello. Son los costos administrativos de campo y de oficina de una empresa constructora o edificadora o desarrolladora inmobiliaria que se prorratean entre los diversos proyectos de la empresa. Este párrafo es muy importante y cobra sentido cuando expliquemos las herramientas más adelante. Son costos que se deben prorratear entre los diversos proyectos que la empresa ejecuta. Esos diversos proyectos forman parte de la productividad de una empresa. Entre más proyectos tenga una empresa, menores costos administrativos porque se prorratean o se reparten, digamos, entre cada proyecto. Recordemos que el directo es el que incide directamente en la obra. Entonces, si yo necesito construir 1000 metros cuadrados, pues tendré el personal para 1000 metros cuadrados. Pero si necesito construir 100, pues tengo personal para esos 100. Pero el caso de los indirectos son administrativos. Ya sea que yo tenga 1000 o 100 o 0 metros cuadrados de construcción, este personal siempre forma parte de mi oficina. Entonces, debo pensar muy bien y ser estratégico a la hora de planificar estos costos. ¿Qué conllevan? Bueno, alquiler de oficinas, propaganda, servicios, salarios de personal. Con una mayor producción se obtienen proporcionalmente unos costos directos mayores y costos indirectos menores, ¿verdad? Entonces, el costo directo es directamente proporcional a la producción y el indirecto es inversamente proporcional a la producción. Debe haber un equilibrio entre ambos. 5 elementos que integran el costo indirecto. Bueno, vemos que la administración de campo de oficina y para esto también recurrimos, así como vimos en el costo directo, el laudo arbitral, que es el contrato colectivo, aquí recurriremos también al código de trabajo. Y para ello el salario mínimo es un buen indicador para planificar estos costos. Vemos que comercio y servicios, $300 es el salario mínimo al corriente, ¿verdad? Y como una nota curiosa, pues en la Unión Europea el salario mínimo promedio es en algunos países de $1.695. Esto responde a economías de escala. Hay países donde se trabaja a razón de por hora del laboral, que puede costar $10 la hora, lo que aquí en El Salvador podría costar $10 el día de 8 horas laborales. La industria de la construcción trabaja y está estipulado en el laudo arbitral. Hemos dado ya este documento a ustedes, pueden consultarlo y ahí están las primeras cláusulas que son 7 horas laborales, son jornadas de 7 horas.
En cambio, en el costo de oficina son 8 horas laborales. Generalmente, el código establece que se trabaja en 44 horas a la semana. Esto se reparte en jornadas de 8 horas, generalmente, dependiendo de a quién estén dando servicio las oficinas. Podemos tener 8 horas de lunes a viernes y luego 4 horas el día sábado. Hay empresas que trabajan, reparten las horas del sábado de lunes a viernes y el sábado no trabajan, pues eso depende de las empresas. Bien, en la construcción, pues se trabaja también un sábado completo sí, un sábado no, para hacer más eficiente el trabajo, pero también depende del proyecto. Hay de proyectos a proyectos, inclusive hay proyectos que requieren la nocturnidad y esto se debe pagar adicional, que los trabajadores lleguen a trabajar el séptimo, que es el domingo, que es el día de descanso al que todos tenemos derecho gracias a nuestro código de trabajo. Bien, hay países donde trabajan como mínimo 48 horas. Vale la pena también resaltar aquí que entre más asuetos tenga una nación, menos productiva es. Nosotros tenemos demasiados asuetos. Por ejemplo, como podemos ver, aquí en la Unión Europea la obligación es trabajar las 48 horas semanales. O sea, la productividad está directamente relacionada con cómo se planifican las jornadas laborales en los distintos sectores. Todos estos instrumentos están enfocados a la industria de la construcción, que es una de las áreas donde un arquitecto puede desenvolverse. Gastos generales y administrativos, honorarios, por ejemplo, podemos tener honorarios de auditores, podemos tener subcontratados dos tipos de servicios, el legal y el de contabilidad. O sea, pueden inclusive ser una estrategia para disminuir el costo de administración. Alquiler, telefonía, o sea, los servicios, cuotas de membresías y gremiales, costos de representación, costos de capacitación. Esto es muy importante. No veamos esto como un gasto. Mantener capacitada la planta de empleados siempre es, no un gasto, es una inversión. Entre más capacitada esté el personal de una empresa, mejor será su producción, será más eficiente, porque todos sabemos lo que estamos haciendo. Y el costo general de contribuciones eventuales. Bien, costos de fianza, gastos materiales y otros. La asesoría legal en una empresa siempre está a la luz del día, igual que la asesoría financiera, ¿verdad? La contabilidad también, la auditoría también. Fianzas que pueden haber de mantenimiento, de fiel cumplimiento, de anticipo, de buena obra. Todos estos son... lo voy a comparar, aunque no es lo mismo con las pólizas de seguro, o sea, el valor de una fianza no necesariamente es el valor que se paga. Esto es para proteger generalmente al propietario, ¿verdad? O sea, sobre todo aquellas de buena obra y de cumplimiento, de mantenimiento de la oferta también, para que a mitad del proyecto, según el contrato, así no haya incremento de costos de forma abusiva. Hay costos financieros y de transporte, según la ubicación del proyecto. Imprevistos. Bien, este es un tema delicado porque un buen analista de costos, así como un buen programador de obras, debe hacerse una pequeña investigación previo al análisis de un presupuesto. Bueno, primero hay que verificar el ambiente, el clima. El clima no debe ser un pretexto para que haya una pérdida. Ya sabemos que en un país como El Salvador tenemos 6 meses de lluvia y 6 meses secos, o sea, tenemos 2 estaciones climáticas. Asimismo puede haber en otras latitudes meses de nieve, o sea, meses de huracanes, y por esto la producción no se va a parar, simplemente se toman en cuenta y se evitarán los imprevistos. Un buen planificador sabe todas estas cosas y lo incluye. Tiene por qué incluirse la partida imprevistos y poner un costo adicional. Bueno, para eso podrían ser las fianzas, pero sí los montos finales deben llevar este análisis de los posibles, evitar imprevistos. Y finalmente la utilidad, que es la ganancia, que no es ni los costos directos ni los indirectos. Un buen presupuestador saca un análisis de costos y estima las utilidades. Los buenos empresarios, parte de sus utilidades las convierten en inversión para que la empresa mejore, se dignifique, incremente su productividad. Y los que no, pues se lo gastan, ¿verdad? Vamos a dar paso a unos instrumentos con los que podemos trabajar en esta asignatura. Y son estas tablas. Ya habíamos anticipado que íbamos a seguir trabajando con muchas tablas, pues son bases de datos las que las administramos, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que la base puede ser el salario mínimo. En amarillo aparecen aquellas celdas donde usted va a introducir datos con cierto criterio. Y el resto de celdas tienen fórmula y están multiplicando. Tenemos aquí el personal, gerente, técnico del diseño, la unidad de compra, secretaria motorista, que podrían ser parte del personal de oficina.
Todo parte de un salario mínimo y a partir de ahí un factor de valoración. ¿Cómo? Según la formación, según los años de experiencia y según la responsabilidad que este puesto de trabajo tendrá. Así yo voy a valorar en el número de salarios mínimos que voy a pagar. Recordemos que esto está íntimamente ligado con la estructura empresarial. Hay empresas de gran producción que lo que hacen es departamentalizarse, pero entre más grande sea una empresa en términos de oficinas, así también más altos serán sus costos y menos competitiva puede ser para proyectos pequeños. Aquí se determina el puesto de trabajo. No se dice arquitecto e ingeniero, se dice técnico del diseño, se dice gerente, ese es el puesto, ¿verdad? Y todo lo que el puesto conlleva. Así la valoración, la cantidad de plazas, el tiempo, esto es muy importante. El tiempo en que esta persona va a estar desempeñándose en su cargo para desarrollar ese proyecto. Bueno, en este caso, ¿de dónde sale? Del programa de obras y no hay otra forma de conocer el tiempo. O sea, por eso es que todos estos documentos son parte de los documentos contractuales y son técnicas y métodos y un profesional es el que los hace y no me lo invento, ¿verdad? Así que el tiempo sale de la programación. Es el factor que haría incrementar o disminuir mi oferta técnico-económica cuando me presento a una licitación. Por ejemplo, depende mucho de la cantidad de proyectos. Si tengo 10 proyectos, pues divido este total entre 10. ¿Y qué estoy diciendo? Que este gerente tendrá una participación, una responsabilidad a razón del 10% por cada uno de los 10 proyectos. Entre más proyectos sean, este factor se acerca más a 0. Entre menos proyectos tenga, el factor se acerca más a 1. O puede ser que el 1 también corresponda a que este proyecto es tan importante que necesito tener dedicada, por ejemplo, a este técnico, le vamos a poner uno aquí porque solo estará trabajando para este proyecto. Y entonces, si tengo otros 2 proyectos, pues más me vale tener 2 técnicos en la oficina. Es lo que sucede. Pues bien, hay un subtotal y luego vienen las prestaciones, seguridad social, aguinaldo vacaciones, días festivos, indemnización y seguro colectivo. Siempre el seguro de la industria de la construcción es algo sabio de pagarlo, al final es una inversión en la vida de las personas, genera responsabilidad en la empresa, ¿verdad? Entonces tenemos un subtotal, todo esto se suma y forma parte de mis costos indirectos. Luego también puedo tener subcontratos. Una forma de disminuir un poco todo este costo es que yo subcontrato empresas para asesoría legal, empresas para contabilidad, empresas para el servicio de limpieza en la oficina, los suministros, los subcontratos y la duración, aquí es el punto, porque generalmente los contratos son mensuales. Servicio de vigilancia incluso puedo subcontratar. Inclusive ahora, hoy en día, hay oficinas que ofrecen todos estos servicios en un solo paquete, pero forman parte de mis costos indirectos. Bien, pues estos dos se suman y tenemos aquí un monto total. Salario con prestaciones y subcontratos me suman 19.251 en este caso, pero tengo más. Arrendamiento, papelería, combustibles energéticos, publicidad, o sea, todo lo que yo gasto en mi oficina debe sumársele a la productividad y la productividad son los proyectos que yo pueda tener, diseño y o construcción. Entonces, mire, sumo estos dos. Luego, ¿qué más tengo? Luego tengo la gente, el personal destacado en campo, que no incide directamente sobre el avance de la obra, pero que está allí para el control de la calidad de las obras o para auxiliar, por ejemplo, el director de la obra, el técnico profesional residente, si mi obra es muy grande, necesito un residente y el director se va, por ejemplo, aquí 30%, significa que esta persona atiende como mínimo, qué sé yo, 3 proyectos. Entonces, está repartido. A este proyecto le he cargado solo el 30%. Este técnico probablemente esté a cargo de 2 proyectos. El maestro de obras tiene 1 porque él solo está destacado en este proyecto, él o ella. El bodeguero, auxiliares, vigilante, están 1 porque están destacados solo en ese proyecto. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo este personal en varios proyectos? El problema es que si estas personas van a vigilar y van a manejar los inventarios de bodega, si me lo llevo a otro proyecto, va a quedar descuidado el proyecto. Es que estas son decisiones que un buen planificador de costos debe tomar. Luego, este personal, como entra en planilla, también el Código de Trabajo establece que debe pagarse todas estas prestaciones de ley. Y luego también pueden haber subcontratos para servicios por laboratorio, servicios provisionales de agua o energía que el proyecto requiera, pues esto es parte del indirecto y es personal y servicios en campo. Fíjense bien, hay oficina y o campo.
Alguien puede decir, pero mire, esta persona de oficina va a ir a campo. Bueno, entonces se redacta bien aquí el puesto de trabajo. Aquí hemos aglutinado todos los costos y ponemos el directo, el indirecto, la utilidad, que puede ser un porcentaje de la suma de estos dos, fianzas y notariales y costos financieros si aplica, si estoy trabajando con financiamiento bancario. Luego tengo un total, aquí suma 108,000, entonces yo puedo dividir el indirecto entre el total y saco un factor. Se recomienda que este factor, que el indirecto no sea mayor al 30%, porque entonces ya estoy incurriendo en encarecer el proyecto gracias a que tengo demasiado personal en oficina, ¿verdad? O tengo muy pocos proyectos, es lo que puede estar pasando. Tengo aquí entonces el resumen y tenemos una sugerencia, ¿verdad? La utilidad se estima en base a porcentajes de un total, se suman indirectos e indirectos, se saca la utilidad. ¿Cuánto de utilidad? Depende de las políticas empresariales. Aquí se valoran otros elementos, periodos de retorno, inversiones iniciales en empresa y después están los costos notariales, fianzas y los financieros que se estiman como porcentajes de subtotales, ¿verdad? Aquí decimos del subtotal y le llamamos subtotal a este monto. Entonces tenemos que hay 5%, 3% del 10%, el 8% de un subtotal, y aquí dejamos las fórmulas, hacemos referencia al libro de él, al final tenemos los medios consultados. Pero como mínimo, en Tecnología en Construcción 3, nosotros daremos cobertura a todos estos costos, directo, indirecto de campo, indirecto de oficina, administrativo, subtotales, y veremos cómo está aquí la ambición con la utilidad, ¿verdad? Y aquí los números representan dinero, los números hablan por sí mismos. Bien, nuestras fuentes de consulta, ya lo decíamos, son los dos libros de cátedra de Tecnología en Construcción, tanto la de Cisneros y Rodríguez como el de Roberto Caneses, y otras fuentes de consulta. Damos paso también, aprovechando que estamos en video, a mostrar nuevamente los formatos que dan origen, empezando por el plan de oferta. El plan de oferta, recordemos que es la estructura presupuestaria en partidas y rubros. Las partidas aglutinan muchos rubros, cada uno tendrá su unidad, cantidad, su costo unitario y su subtotal. Deben irse sacando los subtotales por partidas y al final hay un solo total. Esto es el costo directo. Luego tenemos un desglose de materiales. La fuente de estos son de estos recursos es Tecnología en Construcción 2, es el libro negro. Luego tenemos el formato de ficha de costo unitario. Recordemos que no necesariamente se hace para la unidad, sino que para un volumen muestra. En este caso son metros cúbicos, se ha hecho para 0.3 metros cúbicos de concreto y se sacan materiales, mano de obra y herramientas. Luego finalmente se saca este costo, se divide entre el volumen analizado y tenemos el costo, aquí tenemos 1.500 por un metro cúbico, pero si ya lo llevo yo a mi plan de oferta y multiplico por la cantidad y la cantidad es 0.4, tengo 631. O sea, el unitario puede ser mayor que el verdadero costo, ¿verdad? Esto puede darse, o sea, ¿qué pasa si el costo aquí me daba 100 y aquí al multiplicar por mayor de la unidad yo tengo, qué sé yo, duplicado, triplicado? Pues efectivamente, en eso consiste el análisis, que lo hago para una muestra y por eso la ficha debe reportar de forma ordenada. Luego teníamos el factor, aquí tenemos cuando hay producto, cuando estoy multiplicando, cuando estoy dividiendo. Estos son instrumentos que damos a nuestros alumnos de Tecnología en Construcción 2 y 3. Esta es la continuidad. Tenemos también una base de datos que la queremos citar. Esto va a quedar alojado como recurso en el video. Esto se les ha dado a ustedes jóvenes. Prontuario, ¿verdad? De un trabajo que se ha venido haciendo por años. Claro, recordamos que estos precios, dada la inflación, incrementarán año con año. O sea que esto, aunque yo tenga una base de datos perfecta, yo debo, como analista de costos, cotejar estos precios con los precios actuales de mercado. Sería muy irresponsable de nuestra parte decirles que este precio queda congelado cuando en el mercado, la dinámica del mercado es otra, ¿verdad? Y dependiendo de mi capacidad de negociación empresarial, pues así yo puedo abaratar, inclusive puedo bajar estos costos, dependiendo de cómo yo haga compras o dependiendo de cómo yo maneje los negocios. Bien, asimismo tenemos también un tercer archivo de Excel recordando que aquí trabajamos con el mínimo, pero si yo, por ejemplo, aquí pongo 0,5, automáticamente todos los factores cambian. Si aquí pongo $200 cuando el salario mínimo era, por ejemplo, 295 y ahora que tenemos $300, pues toda la base se actualiza.
también el indirecto de campo, el indirecto de oficina y mi total. En amarillo, recordemos, son aquellos elementos que se van a llenar, o sea, que son, por ejemplo, porcentajes que yo puedo indicar y estos son los que ya tienen fórmula o están vinculados con las celdas anteriores. Como siempre, todos estos instrumentos se verifican y se revisan. Una recomendación que garantiza siempre el éxito es ser acucioso, responsable y revisar cada celda, porque aquí para un profesional responsable no hay error de asistente administrativo, ni de secretaria, ni de dibujante, ni de maestro. El error es de uno. Y a uno lo contratan precisamente porque sabe lo que está haciendo y porque es acucioso. Muy bien, con esto finalizamos. Gracias.